Señales de alarma en el desarrollo del habla y del lenguaje de los niños. ¿Cómo saber si simplemente se trata de un desarrollo lento, que va lento pero seguro, o si realmente es urgente darle un empujoncito mayor para que no vaya a más? ¿Cómo saber si podría estar en nuestras manos a través de la escuela, de casa, todo lo que podemos hacer, que es muchísimo, o si sí o sí sería súper importante acudir a un especialista? Todo esto vamos a ver en este vídeo en el que vamos a estar observando hitos básicos del desarrollo del habla y del lenguaje para que en base a eso puedas también observar cómo está ese alumno, cómo está ese hijo, también ayudarte a saber por dónde van los tiros, por dónde podría ser que está el asunto, que está retardando ese desarrollo, porque también eso te va a dar muchas claves para poder apoyarlo desde casa y de la escuela. Que sí o sí siempre eso va a ser algo positivo y bueno, aunque además le llevemos a un especialista, es muchísimo lo que podemos hacer nosotras mismas. Así que bueno, vamos allá. Vamos a observar lo primero que tendría que estar disponible en este lenguaje mucho antes de que aparezcan las palabras, porque hay veces que decimos el niño no habla, no tiene eso, frases, no arma frases, pero también es ver todo lo que sí hay, o si eso ni siquiera está, es ver, vaya, es que la cosa, ¿no? Como que ya hay que ponerle un poquito más de atención. Entonces, en el primer año de vida es donde están todos esos indicios de que vamos por buen camino, de que ya el habla y la comunicación están en marcha, aunque todavía no hayan palabras. ¿Qué es lo que ya tenemos en ese primer año de vida? Que pertenecería a ese lenguaje no verbal, por así decir. Tenemos la mirada, que los niños ya enfoquen la mirada cuando los estamos mirando, también que sigan con atención la mirada de los sucesos. Vemos que sigan con la mirada la voz humana, que tengan interés en la voz humana. También que haya una interacción, que cuando les hablamos no solo nos miren, sino que también reaccionen a nuestras palabras, que reaccionen con sonrisa, o también este balbuceo, que vemos que la primera fase del balbuceo es como un balbuceo que los niños juegan consigo mismos con los sonidos. Pero pronto, bueno, no tan pronto, pero desde luego a los 9 meses ya debería estar bastante manifiesto ese balbuceo, ese típico balbuceo silábico, ta, 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 ba, ma, que realmente sí es la antesala de la producción del habla. Vemos que en este hablar silábico ya deberían estar presentes los sonidos de nuestro propio lenguaje, como es lo que yo digo, haber sintonizado con radio castellana, si es que hablan castellano, que reconozcamos esos sonidos propios de nuestra lengua y también que veamos que que hay como una intención de expresarse, que podemos distinguir emociones, que aunque solo sea con ta, 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 podamos distinguir que está enfadado, que está contento, o sea, no es lo mismo ta, 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 que ta, 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 es decir, que haya sonido y que también haya, sí, estas emociones que sentimos a través de su expresión. Entonces ahí ya vemos dos aspectos que siempre podemos tener en cuenta. Por un lado, hasta qué punto están comprendiendo, están interactuando, hay esa conexión, ese interés en la escucha, y el aspecto de la producción, de ser capaces de emitir sonidos y que esos sonidos estén ya como de alguna manera en sintonía con nuestro lenguaje. Y también toda esta parte afectiva emocional de querer conectar con el otro, que al fin y al cabo el lenguaje, el habla tiene que ver con conectar. Entonces, generalmente, más o menos a partir del año aparecen las primeras palabras, pero aunque no aparezcan, aunque tarden un poquito en aparecer, si esta antesala está, podemos, por así decir, quedarnos tranquilas de que ya hay como una intención comunicativa. También esto nos da como una señal de que si luego hay un niño de 2 años que ni siquiera fija la mirada, que no tiene interés en expresarse, aunque no se le entienda nada, pero vemos que ni siquiera está en esa fase de balbuceo, de silábicamente querer comunicar, entonces ahí también tendríamos un indicador de, bueno, de la gravedad, por así decir, de la situación. Entonces,
podríamos decir eso, que todo el primer año es la antesala, pero ya están ocurriendo un montón de cosas. Y podría ser que esto aparece un poquito más tarde, pero bueno, si aparece es que va lento, pero va seguro. Y justamente si ni siquiera esto está, es que ya sería una alarma mayor. A partir del año es que empezarían estas primeras palabras ya armadas, ya que distinguimos. Primero esta típica mamá, papá, pero también palabras como agua. En general, lo primero que aparece son los sustantivos, es decir, ese nombrar. Y la frase es por así decir, una monofrase, frase de una sola palabra. Dicen mamá y ahora en mamá están diciendo mamá, estoy cansado, mamá, qué contento estoy de verte. Es decir, que todas estas emociones que antes vimos en la sílaba ahora son capaces de expresarlas en una sola palabra, aunque todavía no tengan toda esa gramática, todo ese pensamiento que une las palabras. Vemos también ese impulso, esas ganas de querer aprender vocabulario, en ese señalar para que les nombremos. Entonces también ahí podemos ver que más allá de que haya más vocabulario o menos, podemos observar si hay ese interés, ese interés en que el mundo sea nombrado, en que el mundo tenga palabras, en aprender esas palabras. También podemos ver si, cómo está funcionando la imitación. Si cuando digo una palabra también quieren imitarla, quieren expresarla, quieren decirla, o igual están en una fase de querer escuchar, querer incorporar, porque dentro de lo normal, de lo completamente normal, vemos que hay procesos muy distintos. Hay niños que muy rápido es como que escuchan y empiezan a hablar, y otros que están prácticamente toda esta fase del año a los 2 años incorporando con mucha atención, escuchando, percibiendo el mundo, y luego de repente con 2 años igual empiezan a hablar como loritos. Por lo visto ese fue mi caso. Que primero no decía nada, que fui muy lenta al principio, pero luego cuando empecé a hablar, hablaba bastante correcto. También eso lo he observado en mis hijos, que por ejemplo la pequeña tardó más en hablar, no, perdón, el primero tardó un poquito más en hablar, pero inmediatamente habló impecable, es decir, con palabras totalmente correctas en su articulación, en cómo armaba las palabras, las frases. Mi hija fue un poquito más rápida en su intención comunicativa, de querer comunicar mucho, y hablaba mucho aunque no se le entendía demasiado. Y luego, pues hubo un momento en el que los dos hablaron perfectamente, aunque fuera de maneras distintas, con ritmos distintos y con estrategias distintas. Uno, estando más tiempo en esa escucha y en esa percepción para luego sacar todo eso casi de golpe, y la otra como con ese impulso, esa impulsividad de que aunque no se me entienda nada, aunque hable ya, yo quiero contarle al mundo todo esto que tengo dentro. Es decir, que también ahí vemos características distintas de los niños, los que están más en esa percepción, en esa escucha y necesitan más tiempo en esta fase, y los que se lanzan aunque no se les entienda nada. Entonces, todo eso es lo que podemos ir observando, pero justamente viendo de si, aunque cada uno lo haga a su manera, van avanzando o va habiendo esa interacción, eso que llamamos comunicación, aunque no haya un lenguaje perfecto. Entonces podemos ver como en ese transcurso del año a los 2 años sí que empiezan a haber también palabras de dos, como pupapié, nene o mi, o sea, aunque no se entienda mucho, aunque no sea mamá quiero dormir, vemos que sí que ya empieza a emerger en esa conexión entre palabras también lo que sería el pensamiento, porque al fin y al cabo las palabras son las que transportan el pensamiento, las que permiten un pensamiento. Entonces, muy de a poquito vemos que en este del año a los 2, sobre todo es vocabulario, es la explosión de las palabras, y de a poquito empieza estos primeros pinitos, por así decir, en esta conexión de palabras, en unir palabras, que podríamos decir que a los 3 años ya tenemos que poder ver claramente ese pensamiento emergente, que es que ya las frases aparecen armadas, enteras, incluso ya con su gramática. Más o menos a los 3 años podríamos esperar que haya
frases completas con su declinación de verbos, con sus adjetivos, con sus pronombres. Es muy emocionante darse cuenta, observar cómo los niños logran absorber este genio, esta genialidad del habla, de la gramática, del lenguaje, que en realidad vemos que es algo que perciben mucho más allá de la imitación. O sea, que a través de la imitación pura sería imposible. Es como que captan realmente el genio del habla y directamente conectan con ese genio y de repente vemos esa perfección en la gramática. Sin embargo, ahora vamos a ir justamente un poquito a las señales. Si eso es lo que podría ocurrir, lo que es bastante habitual que pase, entonces podemos ver ahora qué pasaría si, por ejemplo, así como antes mencioné, un niño con 2 años, ni siquiera vemos que hay conexión visual, vemos que no hay interés en siquiera adquirir vocabulario, que no nos señala, no nos pide, es decir, que no hay vocabulario y tampoco hay como mucha intencionalidad. Eso sería más de la parte como comunicativa. O vemos que sí, que entiende, que pide, y más bien el tema está en la producción del habla, en que habla todo con ti, ti, ta, ta, tu, tu. Es decir, que el tema es la parte, ¿no?, de la herramienta, la lengua, los labios. Esa parte es la que, por así decir, está costando más. Pero sí hay escucha, sí hay comprensión. De hecho, que ahí es donde podemos también ir viendo si el aspecto tiene que ver más con un tema de integración sensorial, es decir, de integrar lo que escucho, de comprender lo que escucho, si el tema es más emocional, que no tengo interés en comunicarme, no contacto visualmente, no, o sea, no hay, falla la comunicación, o sea, la parte más afectiva, o si más bien lo que está faltando, fallando es más la parte de la producción, es decir, que ese habla que se va interiorizando cuesta sacarlo al mundo, cuesta eh, ponerlo en palabras con los sonidos tal cual como corresponde. Entonces vamos viendo que hay como distintos niveles de observación que podemos ir viendo. También similar sería a los 3 años, que es lo que podemos observar. Si es que ya pareciera que hay una gramática, que es decir, que la parte del pensamiento está, que hay frases completas, y lo que falla más bien es la parte articulatoria, es decir, que no se le entiende, que hay, por así decir, dislaya, acaba todo así como poco apenas se le entiende, o que el tema es más de lenguaje, es decir, que sigue con solo sustantivos, con sustantivos y verbos, que sería como lo más básico del habla, es decir, que faltan todos esos matices de la declinación de los verbos, de los adjetivos, de los pronombres. Entonces ahí es donde podemos ver estos distintos niveles, que puede ser que un niño hable poco, que tenga poco vocabulario, pero que sea correcto en su articulación o que sea correcto en su gramática, o que todo esté, por así decir, más a un nivel de lo que sería el desarrollo del primer año de vida, todavía en ese, por así decir, que ni siquiera hay palabras o que apenas hay una palabra, o sea, está en la fase de la monopalabra. Entonces, bueno, con todo esto lo que podemos es por lo menos orientarnos un poquito de esos distintos niveles y también, por lo que me parece importante, ver estos distintos aspectos, tanto en el desarrollo, o sea, del año de 0 a 1, de 1 a 2 y a partir de los 3, o sea, de 2 a 3, para ver en qué aspecto, o sea, en qué etapa más o menos madurativa equivalente estaría, y a la vez en observar las áreas en donde pareciera que la cosa va mejor y las áreas que están un poquito más, por así decir, lentas o atoradas. Esto también nos ayuda, además de a ver qué necesitamos, de hecho que por cierto en mi nuevo curso que acaba de salir, Cómo estimular el habla en casa y en la escuela, es donde te doy muchísimas herramientas directas de intervención, de todo lo que podemos hacer en casa o en la escuela, tal cual lo dice el título del curso, antes de llevarle a un logopeda o incluso aunque le llevemos a un logopeda porque la situación vemos que es de cierta gravedad, pero que evidentemente con más razón, entonces será bueno apoyarlo además en casa y en la escuela. Es decir,
que en casa y en la escuela siempre va a ser positivo apoyar a los niños, ya sea porque evitamos la necesidad de una intervención terapéutica o bien apoyamos esa intervención terapéutica. Y ahí también algo muy importante es poder celebrar los pequeños avances, porque hay veces que decimos, ay, pareciera que estoy trabajando con rimas y este niño sigue sin hablar, parece que no pasa nada. Pero si somos capaces de ver todo este desarrollo, podemos ver que quizá se está pasando mucho más de lo que creemos, que quizá antes ni siquiera había conexión visual y ahora hay conexión visual, que antes ni siquiera imitaba y ahora hay un interés de imitar, que parecía que no había interés en el habla, que lo que escuchaba era como un barullo así de fondo, y a través de una rima puede ser que se abra ese mundo lingüístico, que se abra ese interés hacia las palabras, ese impulso de imitar, que luego se trasladará al resto de experiencias. Entonces, también esta guía que hemos visto nos puede ayudar mucho a ver cómo no solo lo que no está, sino también todo lo que sí hay. Porque muchas veces me dicen, es que tiene eso, problemas del habla. Ya, pero ¿en qué ámbito, en qué aspecto, en todo, en nada? Entonces, esto es lo que, bueno, a través de este vídeo he querido acercarte un poquito. Igualmente, en la descripción puedes preguntarme, hacerme preguntas más específicas, sobre todo si tienes interés en algún tema puntual que desarrolle un poquito más en relacionado con este tema. Y, por supuesto, también te dejo el enlace a este nuevo curso que está en descuento de lanzamiento hasta el 15 de marzo, o sea que hay que apurarse para, ya puedes apurarte para tenerlo a este excelente precio de 72 euros más IVA, que para todo lo que trae es, bueno, un súper precio de lanzamiento para que realmente el máximo de personas podáis acceder a esta maravillosa herramienta, información de todo lo que tú misma puedes hacer desde casa o desde la escuela. Y como siempre, en mi web www.tamarachuberowski.com encuentras muchos más recursos, tanto gratuitos como otras herramientas y cursos. Un abrazo muy grande y feliz día.